Hey yo, mis pilares, el otro día vi la película La Pasión de Cristo y verdaderamente me voló la cabeza, me hizo comprender un poco más todo este sacrificio que Él hizo por nosotros. A ver, para dejar la historia un poco más clara, Cristo fue una persona que envió Dios al mundo para que los humanos vieran cómo era lo óptimo para vivir y todo eso, que sí, mediante las órdenes de Dios y no los deseos de los humanos, etc. Pero Él también bajó con la labor de cargar con el pecado del mundo entero. Es como para limpiar todo eso de que si Adán y Eva, que si el fruto prohibido. Y prácticamente eso significa que lo que hizo ese hombre fue darte hoy la posibilidad de soltar partes de tu ego, de soltar emociones, de sentirte mejor y de que con el arrepentimiento como que puedas borrar tus pecados, ¿no? Y es como esta capacidad, por dejarlo un poco más claro, esta capacidad de estar en el presente vino dada gracias al sacrificio súper fuerte que hizo él. Es que incluso vi en la película y es súper violento lo que le metieron, que si látigos con clavos lo desgarraron completo, lo hicieron cargar una cruz que yo no sé cuánto pesaba, vi por ahí que podía pesar 100 kilos más o menos, que si lo crucificaron, que... Y lo peor de todo es que vi un reel por ahí que un hombre describe más aún lo que le hicieron, ¿no? E incluso dice que le abrieron la espalda, que se le veía la columna, que le sacaron, que se le veían las entrañas, cosas súper fuertes, ¿no? También comenta que el tipo tenía que, cuando estaba crucificado, como que echarse para atrás para poder respirar por la posición en los golpes que le dieron, etcétera. Y cuando te echabas para atrás, como que se te metías la piel abierta. Una cosa súper, súper horrible. Y lo más loco de la historia es que el tipo ni siquiera se quejó en ningún momento. Hay como momentos que dice, padre, padre, ¿por qué me haces esto? No sé qué más, pero sálvame, pero que se haga tu voluntad. Y eso es una parte súper importante, ¿no? A veces vamos a tener que sentir un dolor que sea mediante la voluntad de Dios. Hay veces que nos van a poder salvar de estos dolores. ¿Y por qué digo dolor y no sufrimiento? Aunque la gente diría, no, el hombre sufrió muchísimo en esa historia. En realidad fue un dolor, porque tenía un objetivo, tenía un sentido ese sufrimiento, que ya no sería sufrimiento. Porque al él no quejarse o no resistirse a eso, no hubo sufrimiento, porque sufrimiento es igual a dolor por resistencia. Entonces, literalmente, se me quedó en la cabeza esa parte. Un hombre hizo todo ese sacrificio por la humanidad. Lo que le metieron en tortura no tenía ningún sentido. Es que el hombre en el reel ese que vi, como que lo explica de una forma súper loca lo desgarrante que era el dolor para él. Al final eso no lo puede entender nadie, porque aquí lo peor que le puede haber pasado a alguien muchas veces es meterse algo adentro de la uña, que eso es tremendo dolor y no mucho más que eso ha haber sido el dolor que hemos aguantado en algún momento nosotros. O sea, una tortura de ese nivel y hacerla y recibirla sabiendo que le ibas a recibir, porque esto es una de las cosas que me encanta de la Biblia y que he notado un poco en mi vida, sobre todo cuando estoy conectado. Ahora estoy volviendo a reconectarme, estoy subiendo, estoy recuperando fe. Que tú puedes adivinar el futuro cuando estás conectado. No es todo en específico, pero a veces adivinas pequeños momentos. Por eso ponen ahí que él sabía que si este lo iba a negar 3 veces, que si lo iban a matar, que lo iban a coger preso, y sabía exactamente qué día era, sabía exactamente qué día él iba a resucitar y todas esas locuras. O sea, ese hombre siguió a recibir todas esas torturas aún sabiendo que las iba a recibir. Eso es una puta locura, eso es una volada de cabeza, lo que él hizo. Y entonces, a pesar de que no hay belleza en la comparación, y quiero hacer un video sobre que no hay belleza en la comparación, eso me hace pensar la cantidad de veces que yo soy incapaz de aguantar X dolor en mi vida. Que me rindo, como que, oh, me siento mal y no voy a hacer tal cosa. Oh, hoy no puedo hacer tal cosa, no puedo aguantar ese dolor y me pongo vago, me pongo vasco, me pongo medio mongo, medio inútil, ¿no? Y es como que había otro hombre ahí que en serio fue capaz de hacer eso. Y a veces uno no quiere ir al gym. Yo en específico llevo 6 meses sin fallar, ¿ok? No he fallado al gym ni un día. Y el día que no pude hacer nada me tiré unos burpees, porque algún día que me haya sentido muy mal, no sé si cuenta como un fallo en sí. Incluso podría decir que he fallado 3 días, o sea, no es cuestión de eso. Pero es cuestión
del trabajo y con la resistencia que a veces uno va a hacer estas cosas tan simples, que al final la conclusión de Cristo es que tú vienes a la tierra a sentir dolor por los demás. Mientras más dolor sientas, más libre vas a estar y mejor vas a estar. Y cuando estás mejor, haces el bien, porque nadie que está bien hace el mal. Cuando haces el mal es cuando estás desconectado, cuando te quieres pelear con alguien, cuando empiezan a entrar pensamientos matracas, como los que he tenido estos días, que llevaba como 2 años sin tener la mente llena de matraca. Ok, algún pensamiento negativo que otro me podía entrar, pero ese retaíla de matraca que había tenido estos días no tiene nombre. Yo no me acordaba ni siquiera de cómo se sentía eso. Y entonces cuando estamos bien, hacemos el bien. O sea, la idea es hacer el bien. Alguien se preguntará, oh, ¿por qué vas al gym? En el gym hay dolor. Mucha gente intentaría buscarle la lógica del ego de que para tener un mejor físico, para llamar mejor la atención, para tener más confianza, para lucir mejor en no sé cuál lugar. Pero ¿cuál es el objetivo final de en teoría ser mejor, más cerca de tu ser? Estar en tu mejor versión. ¿Cuál es el objetivo final de eso? ¿Que yo me siento más cómodo y más feliz? No, no te sientes más cómodo y más feliz. La vida sigue siendo exactamente igual de desafiante para estar feliz o en paz. Porque ahora mismo yo tengo el ser mucho más elevado que en enero, pero en enero yo estaba totalmente alineado. Yo llevo unos días desalineado y he sido más infeliz que en enero. Cuando se supone que tengo más capacidades para ser feliz, pero cuando tienes más capacidades para ser feliz, también se supone que es más desafiante encontrar la paz. Perdón, no voy a decir feliz, eso es una mierda. Es paz lo que buscas. La felicidad es una consecuencia de algo e incluso la felicidad es ego. Quien tenga mucha felicidad va a tener mucha tristeza. Lo que estamos buscando es paz. Yo tenía más paz en enero que, por ejemplo, que la paz en general que tuve en agosto. Aún así, cuando cada vez menos cosas me levantan el ego, cada vez soy capaz de hablar con más gente sin tener ningún lío, cada vez soy más sincero, más disciplinado y las cosas como que me deberían costar menos, pero una pequeña desalineación que yo estimo que era una emoción de odio hacia otra persona, también quisiera hacer un video sobre eso. Sobre que cuando odias a alguien, eres incapaz de amar a otras personas y por tanto te llenas la cabeza de mierda. Yo estaba llegando a un punto que yo llegaba al gym y yo me imaginaba que un tipo en el ego me quería venir a explicar cómo hacer un ejercicio. Mira todo la matraca mental que comienza, cosas que no existían en mi cabeza. Hace como 2 años, una cosa así, ¿no? Creo que cuando estaba enfermo me he hecho polvo. Pero bueno, eso le meteré caña en otro video. Así que esta es la gracia. Que da lo mismo cuán conectado tú estés, cuánto menos ego tengas. Porque la gente cuenta como que decir que tener menos ego es ego. Pero no. Tienes menos ego si tienes menos lenguaje del cuerpo. Es así de simple. Cuando tú hablas con una persona que está constantemente haciendo gestos de la cara, perdón, no se llama gestos. Los gestos son universales, no. Los gestos van cambiando por cultura y todo eso. Lenguaje del cuerpo, que es, eso sí es universal y es igual, y se hizo una investigación. El hombre que lo descubrió, un científico muy famoso, Paul Ekman, lo metieron como el científico número 59, fue a una isla donde no se sabía ningún idioma, una isla que nadie había podido salir de ahí porque no tenían ni barcos para salir de ahí, lo que habían ahí eran unos fucking indios, literalmente. Y hacían los mismos lenguajes, el mismo lenguaje del cuerpo que las demás personas al ver una sorpresa, al entrar en ira, etc. Eso fue una volada de cabeza verdaderamente. Alguien puede tener menos todo esto y puede estar desalineado. Puede tener menos ego, puede tener menos todo lo que tú quieras y más comodidad y puede estar desalineado. Que ahí es donde está la gracia de que nadie es superior que nadie, porque en teoría la vida es vivir el presente y si ese que es en teoría superior a ti no está en el presente y tú sí, ¿quién está ganando? Pero entonces tampoco lo puedes medir por quién está más en el presente más tiempo. Es una matraca mental. Y en fin, para darle un cierre a toda esa matraca, que siempre es igual de difícil para todos esto de lograr estar en paz. Es como que te vienen nuevos desafíos que siempre están acorde a tu momento actual. O sea, es como constante. La dificultad es lineal. La zona de confort tiene una dificultad lineal. No hay cambio en nada de eso. Entonces como que es una locura todo el sacrificio que hizo un hombre y que a veces somos incapaces siquiera de levantarnos temprano, de ir a hacer ejercicio, de hacer el bien en tal cosa, de hacer X cosa sin quejarnos.
Que como repito, no hay belleza en la comparación y te vas a morir cada vez que te compares con Cristo porque siempre vas a perder. No es ese el caso, sino como es un hombre que literalmente trajeron a la tierra para que uno viera lo que es posible hacer. Y lo que es posible hacer, como demostró, es una locura. Y otra cosa que es una locura, porque mucha gente como que pensará que es mentira, y yo incluso pensaba que era mentira y que no tenía ningún sentido esa historia. Es como una locura que hombres muy famosos como Julio César, estoy repitiendo una cosa que oí en un podcast de Lain García, que es uno que habla mucho de la Biblia y muy fan a Cristo, un hombre muy bueno en el mundo de la autoayuda, de hecho es más famoso de habla hispana. Cristo tiene 6.000 escritos sobre él aproximadamente, eso es una volada de cabeza. Julio César tiene 10, dijo. Es como, ha sido 600 veces más documentado que Julio César, un hombre súper famoso. Y la mayor prueba de que algo existe es la cantidad de coincidencias que hubieron ahí. Los mismos milagros narrados en otro lado, la locura esa de la resurrección en una tonga de escritos, ya sea por gente que lo odiaba como por gente que lo amaba. Que si los fariseos esos que lo odiaban y que si los discípulos que lo amaban. Y eso es verdaderamente una volada de cabeza. O sea, que literalmente sí se puede ser así. Hay que pasar por un montón de dolor, por supuesto, que al final, como iba diciendo por ahí para atrás, ese dolor lo aguantamos por las demás personas. O sea, literalmente, diariamente, estamos cargando con esa cruz y siendo crucificados, pero al nivel que lo podemos soportar nosotros. ¿Para qué? Para liberar a las personas al igual que él. Lo que es como algo mucho más pequeñito. Él liberó al mundo entero. Tú pudieras liberar algo de tu familia. Si todo, es que todo encaja con todos los tipos de matracas que existen. Que si algo genealógico, que si los traumas de tu familia. Si tú sanas los traumas de tu familia, ya tu hijo no va a cargar con los traumas viejos. Es como que limpiaste los pecados de tu familia. Y si lo haces a una mucho más grande escala, puedes ir como limpiando más pecados de más personas o ayudándolos a ellos a limpiar los suyos. O imagino que llegara al punto ese de Cristo que Clum tocaba un consorte y le quitaba una enfermedad y le reventaba una emoción que llevaba teniendo ahí en el karma hace una pila de años. Y eso es una volada de cabeza. Y por eso es que tenemos que buscar el dolor, que incluso mientras más dolor tú sientes en el día, mejor te sientes. Recuerda, no es lo mismo dolor que sufrimiento. Sufrimiento es igual a dolor por resistencia. El dolor es necesario, el sufrimiento es matraca. El sufrimiento no debería existir. No hace falta llorar sobre la leche derramada, sentir culpa una y otra vez por otra cosa, aunque el arrepentimiento es tu guía, no tienes que estar sintiendo culpa 3 años por algo que pasó hace mucho tiempo. No hace sentido. Pero esa idea de estas grandes personas que son exitosas, que aguantan mucha más presión, es como que aguantan más a favor del mundo. Que es la misma idea de Cristo, como repito, lo de la de Cristo es como, magnificada, un nivel súper grande. Y aquí la idea es que cada uno haga su aporte y que sea agradecido con lo que ese hombre hizo por nosotros. Yo verdaderamente no conectaba mucho con esa historia. Ya he leído, estoy en la Biblia, en el Nuevo Testamento, ya he leído 3 evangelios de estos, no sé cómo se llaman, perdón. 3 libros, o sea, al final la Biblia son una retaíla de libros juntos. Los 3 libros primeros 3 libros del Nuevo Testamento. Y al final como que narran todo lo de cómo él sufrió por nosotros en la cruz, pero verlo en una película con los golpes verdaderamente me hizo llorar y me fue una volada de cabeza todo lo que ese tipo aguantó y como, papá, ni se quejó, por Dios. Yo me he pasado, yo ayer me la pasé quejándome, fajado con gente en mi mente. ¿Qué es eso? Repito, no es para angustiarse porque no podemos llegar a él. Quizás nunca podamos llegar a él. Lo más probable es que no podamos llegar nunca a él. Un hombre así surge cada cuantos años. De hecho, ha existido que él, Buda y los que tengan los musulmanes por allá, no tengo idea. ¿Cuántos han surgido así en la historia que estén documentados? 5 hombres si acaso. Es una locura, es una volada de cabeza verdaderamente. Intentar ser como él. Pero también puedes verlo como ese ejemplo de todo lo que puedes hacer, de lo que tienes que hacer. De que si hoy tu intuición te está pidiendo hace tiempo que vayas al gym, eso es un dolor que tienes que sentir por los demás.
¿Y por qué ir al gym es un dolor que tienes que sentir por los demás? ¿Que tú crees que es mejor? Recuerda que todos somos coaches, maestros, profesores, ejemplos. Si tú vas con un panzón a la calle, tú no estás dando fe. Incluso estás haciendo sentir cómodo al ego de los demás porque la gente en su ego piensa que están bien porque otros están peor que ellos, etcétera, ¿no? Si todo el mundo de pronto tuviera un físico excelente y hubiese un gordo nada más, ese tipo no lo iba a ver como algo normal y no iba a tener cómo defenderse en las matracas esas de que ser gordo es normal, ser gordo está bien. Y el tipo mejoraría su físico, mejoraría su humor. Porque cuando tú tienes algo tan llamativo, un problema tan llamativo como este, te sientes mal. Estás vibrando en vergüenza y como hablaba anteriormente, si te sientes bien, haces el bien. Si te sientes mal, ¿qué haces? El mal. Y no estoy diciendo que los gordos sean malos en sí, pero van a ser más propensos a ser malos que alguien que no lo es. Repito, propenso, porque tienen una carga de vergüenza que no tiene la otra persona. La otra persona pudiera tener 7000 otras cargas de vergüenza, que a lo mejor el gordo la única carga de vergüenza que tenía era ser gordo y al final el gordo opera mejor que este tipo porque tiene menos vergüenza. Pero cuando haces una medida lineal ves que este no tiene este problema y este sí tiene este. Que por tanto, ser gordo es una desventaja. Así que si tú llevas ese ejemplo al mundo, le estás tirando mierda al mundo. Literalmente estás siendo hiper que desagradecido con cómo Cristo se sacrificó por ti. Porque si Cristo estuvo luchando, es que ni podía luchar, recibiendo golpes, aunque bueno, quizás fue una forma de lucha aguantar todos los golpes eso. Sí, porque la lucha también es defensa, no es solo ataque. Ese hombre aguantó todo eso y tú no puedes ir al gimnasio y te la pela y encima haces un movimiento de que ser gordo es bueno. No estás en el infierno 24/7. El infierno y el cielo para mí son el presente. De hecho, hay una frase en la Biblia que dice, Dios es un Dios de los vivos, no un Dios de los muertos. O sea, si tú estás huyendo del dolor, la vida te va a poner encima, es que hay hasta más ley. Es lo que digo, todas estas matracas de todos estos movimientos, que si hay una astrología por aquí y otra de otra cosa por allá, al final todas son verdad, porque todo es la misma verdad. Todo cae exactamente en lo mismo. El dolor que tú no quieras sentir en tu vida, la vida te lo va a meter por el ojete. Igual, vas a tener que jamarte el dolor. Hagas lo que hagas, trates de huir de él como trates de huir, el gordo que no va al gym va a tener que jamarse el dolor de no ir al gym. O sea, al final vas a tener que sufrir por otra cosa. Así que lo importante es elegir tú qué dolor sentir para que no lo elija la vida y te lo ponga de una forma aleatoria. Que si en forma de humillación por X cosa, que si ser discriminado, porque también hay una pila de pesados que ven un gordo y lo desprecian. Eso es otra talla. Eso es una cosa que no tiene nada que ver con aprobar o desaprobar si ser gordo está bien o mal. Hay otra gente que, porque como eres un gordo, te quieren hacer bullying en la escuela, te quieren destrozar, te quieren reventar la confianza más todavía y te quieren meter, ya estás en un bache y te quieren meter más en un bache. No va de eso, de hecho, eso es pésimo. Y esa gente están hablando un mal karma del carajo. Pero bueno, como que el mensaje final aquí al final es eso, es simple. Que no debemos huir del dolor. Un hombre se metió las torturas más agresivas jamás narradas para salvar el mundo del pecado y encima, ¿por qué digo que se metió ahí? Porque como digo, cuando estás conectado sabes el futuro y él siempre lo dijo que iba a pasar eso y que le iban a crucificar. El tipo lo sabía desde un inicio. Es una locura, se metió contra eso. Es como cuando tú vas al gym en una escala muy pequeña. Tú sabes que vas a hacer piernas, sabes que vas a sufrir y vas igual. Sabes que vas a sentir un dolor bestial y vas igual. ¿Tú crees que esa persona que sale de ahí no le hace un mejor bien al mundo? Yo nunca me he sentido mal después de hacer estas pequeñas cosas que quizás me generan dolor, pero que sé que tengo que hacer. Nunca he sentido arrepentimiento después de eso. Sin embargo, ayer estaba hablando, caí en una paja, porque no podía aguantar el dolor de X cosas. Claro que me tenía que caer la culpa. Ya yo tengo una responsabilidad mayor.
yo tengo una responsabilidad con un canal de YouTube, yo tengo una responsabilidad con cosas que digo, que por cierto es muy loco, que este es justo mi video número 100. Qué lindo que el video número 100 sea como relativamente agradeciendo como Cristo se sacrificó por nosotros, súper lindo verdaderamente, qué casualidad. Yo que tantas ganas tenía de hacer 100 videos este año, pero bueno, al final voy a acabar haciendo 200 porque así es el odio, por la gracia de Dios. Entonces lo que iba comentando, ¿no? Que también, como mismo dije, cuando empiezas a tener menos ego, a reaccionar menos, a tener más paz, etcétera, empiezas a tener más responsabilidades y lo que antes era un error pequeño, o lo que para mucha gente hoy no es un error o no sienten culpa, para ti empieza a ser desafiante. Por eso es que nunca se hace más fácil vivir necesariamente, siempre es la misma dificultad. Y ahí es donde está la gracia, para que todos los jugadores se puedan entretener de la misma forma. Lo que nuestro ego nos hace querer compararnos y no hay belleza en la comparación. Repito una vez más los ejemplos sí nos pueden ayudar, sobre todo a crecer y a ver qué cosas podemos hacer, porque la fe a veces está escasa, está superflua, y que tú lleves tu mejor versión al mundo, le das fe a la gente, eliminas la pobreza. Si tienes una pila de fula, ves a alguien, te ve, se inspira y quizás corte su pobreza al ver lo que es posible. Si alguien sin salud te ve, que te sanaste un problema de salud y lo documentaste, porque no fuiste egoísta y no lo documentaste. Eso es una locura, ¿no? Mucha gente como que viven escondidos y tienen tantas cosas que dar al mundo y en realidad no las documentan. Y al final yo diría que no documentar algo es ego, porque quieres lucir tan bien delante de las camaritas que no dices nada. Pero sin embargo la gente sí documenta cuando va a una fiesta. Ok, mucho sentido tiene eso entonces. Es como que no quieren ser influencers, pero sí quieren tener la fotico en Instagram con muchos likes en una fiesta. Hay algo que no encaja. Incluso en la Biblia, Cristo habla mucho de que la vela la pones arriba de la mesa donde más se vea. Tienes que ver, no ser un candelabro o algo de eso. Ya estoy parafraseando el fallo ahí, pero literalmente lo que el tipo decía es que no puedes ocultar tu luz. Muéstrala al mundo. ¿Y cómo la vas a mostrar al mundo? Si le crees que no es de humilde, enseñas lo que has logrado. Cuando enseñas lo que has logrado, una pila de gente sin fe van a saltar con odio. Incluso con ese odio que salten, le estás dando la posibilidad de resolverlo después. El otro día mismo sentí envidia por una cosa que vi. Tuve la posibilidad de resolverlo después. O sea, incluso ayudas hasta a los envidiosos, porque daría la impresión de que por ser envidia lo que despiertas en la otra persona, lo estás desfavoreciendo. Pero en realidad lo estás ayudando, porque esa envidia que no se permitió sentir, como hablaba ahorita, el mundo se la está mostrando ahora y ahora sí ya no la puede evitar. Así que literalmente le estás dando la posibilidad a una persona de soltar parte de su envidia por mostrar quién tú eres al mundo. Y cuando muestres quién tú eres al mundo, va a haber un montón de gente que va a pensar que X cosas son posibles. Va a dar fe. Si documentas, si explicas cómo resolviste tal cosa. Es una locura. Por eso literalmente esa es la parte que más me gusta del plan de EA2 y la más difícil de hecho. Ahora que estoy posteando todos los días en YouTube, no es fácil. No juego como 40 días en eso y es un poquito full. Pero bueno, en fin. Tenemos que ser agradecidos con ese sacrificio que hizo Cristo con nosotros. Y una cosa muy importante es que el agradecimiento es la acción. El agradecimiento no es la boquita para afuera. El agradecimiento no es voy a la iglesia y tengo a mis hermanos pero me acuesto a la 1 de la mañana. A no ser que trabajes por la noche. Ojo, digo, me acuesto a la 1 de la mañana comiendo mierda en el teléfono, dándole mi energía a cosas que no lo merecen, masturbándome por la noche, etc. Jugando videojuegos hasta la madrugada. Eso no es agradecer a Cristo. Eso es de hecho como mear lo que Él hizo. Es una ofensa total. Y yo no estoy diciéndote, haz esto. No estoy yendo a tu casa a decirte que hagas eso. Solamente te estoy comentando lo que X acción que pudieras o no estar haciendo puede significar. Hay que ser agradecido con eso, sentir los dolores que tenemos pendientes sentir para volvernos mejores personas,
No hay persona mejor que otra, hay como que uno que está más cerca de su ser. Recuerda, no hay mejor persona que otra porque en teoría lo que te hace mejor es tu capacidad de vivir el presente y eso no es algo medible porque el presente siempre está aquí. Es como destruido automáticamente. Sino que estás más cerca de ser tú, porque tu ser es abundante, es perfecto y es excelente. Tu ser es un reflejo de Cristo, lo que nadie llega, o casi nadie, en la historia ha logrado llegar a su ser más profundo. Ha logrado romper todas esas capas. Porque es una locura, es súper difícil. Tampoco sé mucho de esto, de cosas kármicas, de matraca esa, y por supuesto hay gente que tiene que sanar más cosas que otras. Que imagino que sea más difícil hacerlo en esta vida, no sé si las almas, si reencarnan y todo eso es una matraca. Perdón, no me voy a enganchar en matraca porque Dios, como dije, es un Dios de los vivos y no de los muertos. Así que lo que tenemos que hacer ahora es enfocarnos en vivir el presente, porque cuando estás viviendo el presente, lo estás haciendo todo bien, es porque estás sintiendo los dolores que tienes que sentir momento a momento y porque estás alineado con lo que tienes que hacer. Y esa es la gracia. Si estás bien, es que estás viviendo el presente mucho tiempo. Si estás bien, es que estás sintiendo paz. Si estás desalineado, destripado, como yo estuve en agosto completo, prácticamente, significa que estás haciendo algo mal. Que no está el crecimiento que Dios quiere que tú tengas. O puede que haya algo, pero hay algo ahí había que estaba muy desalineado y muy de palo y que no tenía ningún sentido lo que estaba haciendo, que ahora mismo no lo sé, lo reventé en base a algunas emociones, pero esa es la muestra. ¿Sientes paz o no? Busca paz. Mientras más en paz estés, más cerca de tu ser vas a ir logrando estar, y mientras más cerca de tu ser vayas logrando estar, todo va a ser mejor para todos, no solo para ti, que vendría siendo, como dije, el semejante de cargar la cruz por otros, porque estar en el presente lleva un precio caro y siempre es igual de difícil, y ahí es donde está la gracia. Todos somos iguales al fin y al cabo, incluso Cristo nos trataba como hermanos. Si Dios es el Padre y Él es el Hijo, y nosotros le decimos Padre a Dios, que somos hermanos de Cristo, lo que Cristo siendo el hermano prodigio. Así que ahí lo dejo. Agradezcanle mucho al hombre ese. Recomiendo que lean este libro book, The Bible. Está verdaderamente letal, empezando por el Nuevo Testamento. Me está encantando, es una locura. Leo verdaderamente bastante poco porque llegan bastantes emociones cuando lees las cosas. Recuerda que el aprendizaje está en soltar las emociones que no te permiten creer X cosas. Y la gracia está en que si es algo que no te va a favorecer para nada, te va a entrar por un oído y te va a salir por el otro si lo escuchas sin juicio. No se va a quedar en ti. Porque Dios se encarga de lo que se queda en ti. Así que ahora sigo echando. Que tengan un lindo día. Muchas gracias si escuchaste hasta el final todo este bulto de matraca, que al final no es tan matraca. Si puedes, por favor, deja un like. Te suscribes si no estás suscrito, que voy a seguirle metiendo caña a Fire todos los días en YouTube. Aquí no hay miedo, aquí se sigue metiendo caña con la gracia del compatriota. Así que voy echando.